viajando en el tiempo para ganar regiones escondidas, en el vasto espacio como mota de polvo, la tierra fue preparada para el gran drama de la vida humana. Ver las maravillas del diseño cristiano en provecho de la felicidad de la humanidad y aprender por qué el pecado y el dolor fueron permitidos para dañar la obra perfecta de Dios. Descubrir cómo el tabernáculo de Israel representa la salvación del mundo a través de Jesús. Compartir cómo la emoción de la vida y muerte de Jesús puede remover finalmente toda lágrima, dolor y pena, y así también la muerte misma. Enmarquémonos el cumplimiento de la profecía para que veamos cómo el reino de Dios está a las puertas, porque vendrá un tiempo donde habrá un incremento increíble de conocimiento, donde veremos que esto será capaz de destruir la carne misma e Israel. Después de casi 2000 años, volverá a restablecerse como nación. Veamos ahora cómo el drama va develándose para la causa por la cual Jesús vino. En el principio mismo, Dios estaba solo. En el debido tiempo, Él engendró su Hijo, el primogénito de toda creación, a través del cual el diseño de toda la creación fue realizado, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fueran formados, antes de los collados, ya había sido engendrado. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y fue en la tranquila belleza de un huerto plantado al este de Edén, el hombre fue creado. Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra.
y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Dios, en su eterno plan para el hombre, proveyó una prueba de perfecta obediencia. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios, en su sabiduría infinita, supo que el hombre caería, pero Él lo permitió para su bien final. Él permitió que el hombre siguiera su propio camino de pecado, para que así a través de la experiencia el hombre realizara el resultado de desobedecer la ley del Creador. Ha sido una experiencia desconsoladora, pero permitirá al hombre apreciar completamente las bendiciones que Dios tiene guardadas para él en el futuro. Para esto he venido al mundo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Y María dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fue en estas tranquilas colinas de Belén que voces angelicales proclamaron a los pastores el nacimiento del Mesías cerca de 2000 años antes. Pero, ¿por qué el Hijo de Dios tuvo que dejar el esplendor de los cielos y haber nacido como bebé en Belén? ¿No habría podido cumplir su propósito como un ser espiritual? La ley de justicia de Dios es absoluta. Ojo por ojo, diente por diente. Una vida perfecta por una vida perfecta. El Redentor de los hombres tendría que ser un equivalente exacto por el padre Adán, quien pecó, no un ser angelical.
José y María fueron previamente advertidos por un ángel del Señor a huir a Egipto. El viaje a Egipto a través de la península del Sinaí habría sido muy difícil, porque el Sinaí es extremadamente caliente, rocoso, arenoso y desierto. Siglos atrás, Israel había viajado por 40 años en el mismo desolado país. Fue en la parte sur del Sinaí que le fue dado a Moisés los 10 mandamientos. Al mismo tiempo, le fue dado detalladas instrucciones para construir el tabernáculo. En esta sencilla estructura, por medio de sacerdotes y de sacrificio de animales, Israel adoró a su Dios. Sin embargo, el significado del tabernáculo no se limitaba solamente a Israel. El apóstol Pablo nos asegura en Hebreos que el tabernáculo con sus sacrificios fue una sombra o imagen de las cosas venideras. Dios, siendo el arquitecto de este tabernáculo, fue muy específico en su tamaño, colores, materiales, ubicación, accesorios, etc. Israel tenía que seguir estas instrucciones en todo detalle. ¿Por qué? ¿Qué era tan importante acerca de todo esto? Porque Dios usó esta disposición del tabernáculo para indicar de nuevo la prometida simiente de Abraham, el Mesías, el rescate. Cada año, Israel, que representaba a toda la humanidad, tenía un día de expiación. Uno de los sacrificios en este día fue un impoluto buey, que típicamente los limpiaba de los pecados. El impoluto buey representa a Jesús, el hombre perfecto, quien sufriría y moriría para proveer un rescate por Adán. Para cancelar la sentencia de la muerte, la ley de Dios de justicia requería un rescate, un precio correspondiente, un equivalente exacto por el perfecto hombre Adán que pecó. El sumo sacerdote, al rociar la sangre del buey en el propiciatorio en la forma de una cruz, representaba la satisfacción de la justicia de Dios por medio del derramamiento de la sangre de Jesús. Esta misma lección fue enseñada por el apóstol Pablo cuando dijo: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesús vino a hacer un rescate por Adán para satisfacer la justicia y así cancelar la sentencia de muerte que pasó a la humanidad a través de Adán. Y así como José, María y Jesús caminaron por el Sinaí, el sacrificio de nuestro Señor había sido representado muchos siglos antes en este desolado desierto. Cuando Jesús tenía 30 años, él sabía por la ley que era tiempo de comenzar su ministerio. En el camino Jesús llamó a sus discípulos a que vengan y lo sigan. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz de cada día y sígame. Sígame, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Qué es lo que esto significaba? ¿Qué es lo que significa para ti y para mí? Acá Jesús introdujo el significado de ser un verdadero cristiano. Es una vida consagrada a hacer la voluntad de Dios en vez de la nuestra en todo. Una vida de sacrificio, de negarse a sí mismo en los intereses de otros. No es un trabajo fácil, pero uno lleno de bendiciones. Este es el trabajo por el cual Jesús llamó a sus discípulos cuando dijo: sígame.
Cuando Jesús fue a cumplir su misión, él frecuentemente enseñó a las gentes en las colinas cerca del hermoso mar de Galilea. Aquí fue en esta tranquila colina que Jesús predicó su hermoso Sermón del Monte. Aquí viene Jesús. Él es como uno de nosotros, no como los escribas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Poco después del Sermón del Monte, uno de los discípulos de Jesús le pidió que le enseñara a orar. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino en la tierra como en el cielo, en la tierra. Aquí Jesús habla de un reino terrenal, como también de uno celestial. ¿De dónde viene la promesa de un reino terrenal como de uno celestial? Podemos rastrear esta promesa hasta Abraham. Dios le había dicho: en tu simiente todas las familias de la tierra serán benditas. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. El evangelio, el cual Dios predicó a Abraham, fue uno acerca de un reino que tiene dos partes. Una como la arena, ese es un reino en la tierra, y uno como las estrellas, un reino en los cielos. Jesús había venido a comenzar el cumplimiento de esta promesa, porque Él era la prometida simiente. Jesús invitó a sus discípulos a que sean parte de la simiente de Abraham, el reino en los cielos. Y así también Pablo nos dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es esta simiente celestial la cual bendecirá a todas las familias de la tierra. Cuando hablo sobre el reino prometido, Jesús frecuentemente lo hizo usando historias simbólicas o parábolas. Los discípulos le preguntaron un día: Maestro, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué no hablas para que todos te entiendan? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. Para que no se conviertan. ¡Qué inesperada respuesta! ¿Por qué no quería Jesús que ellos se convirtieran? ¿No era el objetivo de su ministerio? Por la respuesta de Jesús, vemos que él habrá tenido otro propósito en mente. Todos oyeron el mismo mensaje, pero solamente aquellos quienes estuvieron deseosos de volverse fieles seguidores y a estudiar y buscar diligentemente el significado serían capaces de entender. Jesús estaba primero buscando e invitando a una clase especial a compartir con él.
en su reino celestial, la simiente espiritual de Abraham. Nuestro Señor está todavía buscando e invitando a esta clase especial. Ellos serían el medio para compartir con Él en bendecir a todas las familias de la tierra. Noten cómo esto es mostrado en Hechos capítulo 15. Primero sería la selección de su iglesia. Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Pero ahora notemos, además de Dios seleccionando a la iglesia, noten los siguientes versículos, los cuales muestran qué propósito había de la selección de la iglesia de Dios y que seguirá después. Después de esto, después de seleccionar la primera iglesia, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Esta es la fase terrenal del reino de Dios. El resto de los hombres, esto es todos con excepción de la iglesia, serán resucitados de la muerte y dados una oportunidad de saber de Dios en toda su magnitud. Y su principal propósito ahora es de no convertir a todo el mundo. Eso tendrá lugar en su reino futuro. Ahora vemos por qué Jesús habló en parábolas difíciles de entender. Ellas no fueron dadas para que sean entendidas fácilmente por todos, pero solamente por aquellos deseosos de dedicar sus vidas a conocerlo y servirlo en forma suprema. Para ser miembro de esta clase celestial, debemos de ser deseosos de entregar nuestras propias metas, esperanzas y ambiciones. El apóstol Pablo nos dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Debemos también desarrollar nuestro carácter para ser más como Cristo. Aquellos que así desarrollan esta característica de Cristo serán como las estrellas de los cielos, bendiciendo al resto del mundo, aquellos como la arena del mar, la fase terrenal del reino de Cristo. Pero ¿cómo vendrá a ser este reino en la tierra? Jesús nos los ilustró en uno de sus milagros. Recordemos que uno de los favoritos lugares de nuestro Señor fue la ciudad de Betania. En una ocasión, mientras Jesús estaba predicando en el norte, él recibió la noticia que su amigo Lázaro estaba enfermo. Lázaro era un buen amigo, pero Jesús no fue de inmediato a verlo, como suponemos que lo haría. Después de 2 días, dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Los discípulos estaban confundidos, así como nosotros lo estaríamos. Ellos respondieron, Señor, si duerme, sanará. En otras palabras, si estaba enfermo, era bueno que durmiera. Sería mejor no molestarlo. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús había comparado la muerte al sueño. Cuando dormimos no sabemos nada. Así como está dicho en Eclesiastés 9, los muertos nada saben. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esto nos ayuda a entender por qué Jesús podía decir que Lázaro estaba dormido. Los discípulos y Jesús procedieron a Betania. Cuando llegaron, Lázaro había estado muerto desde hace 4 días. Jesús pidió que fuera llevado a la tumba de Lázaro. Él estaba tan emocionado por el dolor de la muerte que Jesús lloró. Él pidió que la piedra sea movida y levantó los ojos al cielo y oró. Entonces clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había estado muerto salió.
¿Pueden imaginarse el gozo de la familia y amigos cuando vieron resucitar a Lázaro? Este es el mismo gozo que el mundo va a experimentar cuando sean reunidos con sus seres queridos, cuando sean levantados de la muerte al reino para ser establecido aquí en la tierra. Todo ser humano que ha vivido será despertado del sueño de la muerte. Jesús nos dijo en Juan capítulo 5 versículos 28 y 29, vendrá la hora cuando todos, noten todos, los que estén en los sepulcros oirán su voz. Todas estas familias de la tierra serán levantadas de la muerte por Jesús y su iglesia. Cuando sean resucitados, les serán dada una oportunidad de conocer al Señor, porque en ese entonces Isaías nos dice, la tierra, noten la tierra, será llena de conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Jeremías nos afirma, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto será la simiente terrenal de Abraham, resucitado de la muerte, a un reino aquí en la tierra y dada una oportunidad de vivir. Las bendiciones de estas familias de la tierra, nuevas de gran gozo que será para todo el mundo, la razón por la cual nuestro Señor vino. Pero como la Biblia dice en Gálatas capítulo 6 versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pues la gente que resucitará en el reino de Dios tendrá que ser educada para observar los mandamientos de Dios. La misión de la Iglesia con Jesús es para ayudar todo lo posible a la gente de obtener la vida eterna. La gente que rehúsa obedecer tiene que ir a la muerte segunda, que no tiene resurrección, pero la mayoría de personas saldrá triunfante de la prueba y obtendrá la vida eterna. Esta es la gran razón por la cual Jesús vino, que a través del sacrificio de su vida, el hombre pueda ser traído en armonía con su Creador, para gozar de las bendiciones originalmente intentadas para cada hombre, mujer y niño que ha vivido. Pero Jesús murió hace tanto tiempo. ¿Cuándo tendrá lugar esta resurrección y el reino será establecido? Los discípulos preguntaron a Jesús esta misma pregunta en el capítulo 24 de Mateo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu presencia y del fin del siglo? Es interesante notar que ellos asociaron el reino con la segunda presencia de Cristo y el fin del siglo. Jesús continuó a enumerar evidencias que permitirían a aquellos que estén atentos a reconocer cuándo este tiempo tendrá lugar. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Se parecen a nuestros días. Hemos sido testigos de 2 guerras mundiales. El conflicto coreano,
la Guerra Fría, Vietnam y muchas otras guerras, y siempre con el temor de otra guerra mundial. Hay revueltas, hombres clamando por sus derechos, revoluciones, hambrunas, terremotos, drogas, contaminación, crisis de energía, y la lista continúa. Lucas describe este tiempo como desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Profeta Daniel, hablando de este mismo periodo, en el capítulo 12 de su libro, él menciona este gran tiempo de angustia como nunca lo ha habido, y él agrega dos señales más. La ciencia se aumentará, y muchos correrán de aquí para allá. En nuestros días hemos presenciado ambas señales. La imprenta, especialmente con la invención de la máquina de linotipo en 1884, marcó el principio de lo que se conoce como la era cerebral. La imprenta ha hecho posible acumular y circular rápidamente los estudios de otras personas. Y más recientemente, la computadora ha aumentado el deseo del hombre por el conocimiento. El aumento del conocimiento ha cubierto todas las facetas de la vida: agricultura, medicina, industria, aparatos para ahorrarnos tiempo en el hogar, investigación, comunicación. Realmente hemos tenido una explosión de información. Todo conocimiento adquirido por el hombre desde el principio de la historia hasta el año 1750 fue duplicado en 1900. Noten que tomó 150 años para que este conocimiento se duplique. Es asombroso saber que hemos alcanzado el punto en el cual el total conocimiento acumulado es duplicado cada 6 años. El aumento del conocimiento hizo posible la otra señal que Daniel nos dio: el tiempo que muchos correrán de aquí para allá. Esto está gráficamente impreso en nuestras mentes cuando entendemos que menos de 100 años antes, el más común medio de transporte del hombre era el caballo y la carreta. Isaac Newton fue mofado cuando predijo que el hombre algún día viajaría a velocidades de 80 kilómetros por hora. Poco sabía que el hombre volaría sobre el océano a más de 2000 kilómetros por hora. Y viajaría a través del espacio a 40.000 kilómetros por hora. ¿Quién hubiera creído que en los primeros 30 años de tecnología espacial el hombre caminaría en la Luna y se comunicaría con el otro lado del mundo vía satélite? Muchos correrán de aquí para allá. Esto es ciertamente en nuestros días otra evidencia que estamos muy cerca del establecimiento del reino de Dios. Retornando a Mateo 24, Jesús nos da una señal muy importante. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
En las Escrituras la higuera siempre representa a la nación de Israel. Y las hojas brotando en el árbol son señales que el árbol ha brotado a la vida después de invernar. Así Jesús nos está diciendo que cuando veamos a Israel nacer, entonces sabemos que el reino de Dios está en la puerta. ¿Ha brotado Israel? Cuando recordamos el pasado, vemos cómo Israel, como pueblo, estaba dispersado entre todas las naciones, perseguidos cruelmente, habiendo vivido en Ghetto, cazados y exterminados como indeseables. Aún así, la esperanza de Israel era fuerte en las promesas de Dios de regresar a su tierra. Recordemos las palabras tan frecuentemente dichas por el pueblo judío: el próximo año en Jerusalén. Esta esperanza fue cumplida en uno de los más históricos milagros de nuestros días. Israel, la higuera que Jesús dijo que observemos, brotó hojas cuando en mayo de 1948 vino a ser una nación. No solamente todo el mundo pudo verlo, ellos ayudaron a crearla. En toda norma militar, Israel no podría haber existido. En todas las guerras, con una desventaja de 100-1, el pequeño ejército de Israel no pudo ser vencido. Y así continúa hasta hoy en día, porque el reloj de Dios ha llegado a su hora. Para que Israel retorne a su tierra, la higuera ha brotado. Recuerden que esta fue una señal que Jesús dio para mostrar la cercanía de su reino. Por cierto, él dijo que cuando esto suceda, su reino estaba cerca. Que la generación que presenció estas cosas no moriría hasta que todo se haya cumplido. ¿Podemos entender el impacto de esto? La higuera brotó en 1948. La generación que vio esto no moriría hasta que el reino se ha establecido en completo poder y gloria. Qué emoción en nuestros corazones al visualizar que esto significa que estamos muy cerca del más grande evento en toda la historia de la humanidad, el establecimiento del reino de Dios. Pero Lucas añade algo a su relato que hace que nuestra fe sea más fuerte. Él dice: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya broten, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que está cerca el reino de Dios. Noten que él añade: y todos los árboles cuando broten. Sí, la higuera representa a Israel. Todos los árboles representan a otras naciones. Así Lucas nos dice que junto con Israel, brotando hojas, viniendo a la vida, muchas otras naciones estarían brotando hojas, viniendo a la existencia. ¿Qué es lo que la historia nos dice? Lo encaja perfectamente con Israel al ser una nación. Hasta 1945, el número de naciones independientes en el mundo se mantenía relativamente constante. En ese entonces, un total de 70 existían. Pero desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, más de 80 nuevas naciones independientes han emergido que anteriormente eran colonias. Sí, Israel simultáneamente con otras naciones ha brotado hojas. Y nosotros somos aquellos que han presenciado su cumplimiento. Qué emoción nos causa al recordar las palabras de Jesús. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan,
sabed que el reino de Dios está cerca. Pero si esto es cierto, ¿por qué continúan los problemas? Esto es de nuevo en cumplimiento con la profecía, porque así como un constructor debe remover una estructura vieja de un terreno antes de poder construir un nuevo rascacielos, así es con Dios. Escuchen las palabras de Daniel capítulo 2 versículo 24. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Además, en Ageo capítulo 2 versículo 7, porque así dice Jehová de los ejércitos, haré temblar todas las naciones, ellas están ciertamente siendo tembladas. Pero Ageo continúa, y vendrá el deseado de todas las naciones. Cuando las naciones hayan sido tembladas, hasta que ellas estén deseosas de aprender los caminos de justicia, Dios dirá, haya paz. Esta es la razón por la cual Jesús vino a dar su vida, que a través de su sacrificio el deseo de todas las naciones sea cumplido. A través de él, la simiente de Abraham, todas las familias de la tierra sean benditas. Cuando Jesús se acercaba a los últimos días de su vida aquí en la tierra, sus actividades se centraron alrededor de Jerusalén. 5 días antes de su crucifixión, Jesús y sus discípulos fueron a la ciudad de Betsabé, a sus discípulos hallar un asno, para que lo montara al entrar a Jerusalén, para cumplir con Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, he aquí tu rey vendrá a ti, cabalgando sobre un asno. Cuando cabalgó sobre el asno y estuvo cerca del monte de los olivos, las multitudes gritaron, Hosana al hijo de David, y tendían ramas de los árboles en el camino. Cuando Jesús entró en la ciudad, nos es dicho que él lloró. Él entonces fue al templo a expulsar a quienes estaban comprando y vendiendo en el templo, diciendo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Jesús pasó la noche en Betania. A su regreso en la mañana siguiente, él miró a la ciudad diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa es dejada desierta. Jesús, sabiendo que su hora había venido, deseó celebrar la Pascua con sus discípulos. Se cree que es aquí, en este cuarto grande, en la noche que él fue traicionado, que Jesús y sus 12 discípulos tuvieron la última cena. Cuando habían terminado, cantaron un himno y fueron sobre el arroyo de Cedrón al Getsemaní. Fue aquí, en la belleza y tranquilidad del jardín, que Jesús vino a orar y meditar con sus discípulos. Él fue a orar solo. Él sabía que iba a morir pronto y su corazón estaba lleno de temores que él haya fracasado en hacer todo perfectamente bajo la ley. El peso de esto era tal que dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sabía que si él hubiese fracasado, la razón por la cual el deseo
de dar su vida sería perdida. Cuando él oraba intensamente, Dios le oyó y mandó a un ángel para confortarlo, siendo asegurado que él había obedecido perfectamente. Su corazón estuvo en paz. Él regresó a sus discípulos y los encontró durmiendo. Cuando él les hablaba, una multitud vino al jardín conducido por Judas. Algunos de estos olivos del jardín fueron testigos de las palabras de Judas cuando traicionó a Jesús con un beso. Lo traicionó por 30 piezas de plata. Ellos vinieron con espadas y palos como si fuera un ladrón. Lo llevaron prisionero a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde testigos falsos fueron traídos a hablar contra él. Debajo de la casa de Caifás estaba la prisión. Quizás Jesús pasó la noche aquí, siendo bajado por este hueco y sus brazos encadenados entre estos pilares. En la mañana, Jesús caminó estas gradas para ser juzgado por Poncio Pilatos. Enfrente de Jesús, Pilato se lavó sus manos diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Entonces mandó azotar a Jesús. Los soldados lo vistieron con manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Le escupieron y se burlaron diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Jesús fue llevado de nuevo donde Pilato, donde bajo este arco llamado ese Homo Pilato, dijo la palabra: «He aquí el hombre». Sí, Pilato reconoció algo especial en Jesús, porque él era un hombre perfecto. Pero la gente pidió por su sangre gritando: «Crucifícale, crucifícale», la muerte más vergonzosa. Así Jesús fue llevado a su cruz, al lugar de la calavera, que en hebreo es llamado Gólgota. Y así cuando uno la ve, se parece a una calavera. Aquí lo clavaron en la cruz y lo crucificaron entre dos ladrones. Aquí Él dio su vida como rescate para que así podamos vivir una vida perfecta por una vida perfecta, su vida como correspondiente precio por la de Adán. Para remover el castigo del pecado y muerte traídas por la caída de Adán. Y así terminó la vida de Jesús aquí en la tierra. Fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, la cual nos es dicho que había sido cavada en la roca. Una gran piedra selló la sepultura. Pero qué agradecidos estamos que aquí no se terminó. Esto en realidad es solo el principio, porque por su fe Jesús fue resucitado por Dios y levantado como un ser espiritual en gloria, honor e inmortalidad. Un ángel dijo a María cuando ella vino y halló una tumba vacía: Él ha resucitado. Su corazón se llenó de gozo al oír estas palabras, y así nosotros debemos de regocijarnos, porque a través de su resurrección tenemos seguridad de que nosotros también viviremos de nuevo. No solamente nosotros, pero todos los que han vivido. Habrá una recompensa celestial para aquellos que están deseosos de ser fieles seguidores de Jesús. Y habrá muchas bendiciones prometidas a los deseosos y obedientes en la fase terrenal de este reino. Escuchen al profeta Isaías describiendo cómo será el reino y vean si cumple con el deseo de nuestros corazones. Vida, salud, paz y felicidad.
Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo cantará. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal manantiales de agua. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, pero los redimidos caminarán en él. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la razón por la cual Jesús vino al mundo. ¡Qué plan tan maravilloso! Un reino en el cual Dios promete que dará una oportunidad de vida eterna para cada hombre, mujer y niño que jamás ha vivido. Para aprender más acerca de este reino, le invitamos a leer el libro bellamente ilustrado de 404 páginas titulado El Plan Divino de las Edades. Se puede leer o imprimir de este disco. Es uno de los más comprensivos libros de referencia bíblica y temática jamás impreso. Se ha traducido en 31 idiomas. Por causa del espacio limitado, los idiomas que están disponibles en este disco se presentan en la pantalla. Algunos de los temas examinados son: la existencia de un creador inteligente establecida, el rescate y la restauración, el permiso del mal, respondiendo a la pregunta ¿por qué permite Dios el mal?, el regreso de nuestro Señor, su tiempo y su propósito, los tres caminos, la salvación celestial y terrestre explicada, el día de juicio, el reino de Dios, y un mapa ilustrando el plan de Dios desde la caída de hombre hasta el reino de Dios, y muchos temas más. Para leer este libro o imprimirlo, usted debe introducir este disco en una computadora y seguir así. Haga clic en Inicio de inmediato. Haga clic en el icono Mi computadora. Haga clic derecho en el icono que representa su CD-ROM. Haga clic en Abrir.
haga doble clic en el archivo filedefault.html. Haga clic en el idioma que usted desea imprimir. Para obtener literatura adicional, utilice el formulario que se encuentra en la página de inicio de cada traducción, o visítenos en la internet a la dirección www.chicagobible.org.